Bueno, mi gente, hoy seguimos y continuamos con nuestro programa en nuestro canal Crudo y Santo. Claro que sí. Hoy, señores, traemos un tema interesante para muchos. Hoy en día, a como está pues el mundo entero, a lo que está sucediendo a nivel mundial, podemos encontrar discusiones, vamos a hablarlo así, o controversias. Así es. De mucha gente que está hablando de que si hay profeta o no hay profeta actualmente. Podemos ver en el libro de Efesios capítulo 4 versículo 11 donde dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Podemos ver ese poderoso versículo allí en la palabra de Dios, y hoy queremos hablar un poco acerca de eso, Pastor Duno. Aquí tenemos a nuestro hermano maestro de la palabra, Isaí Vázquez. Hoy vamos a hablar acerca de específicamente si hay profeta o no hay profeta. Bueno, yo creo que con esto ya nosotros vamos a aclarar varias dudas, ¿no? Yo estoy preparado y traje una demoledora de falsas doctrinas. Yo creo que ya esto ya tiene que llegar hasta un punto. Hoy usted viene con todo, pastor. Con todo. Este tema ha causado mucha controversia en las redes y todavía se sigue hablando. Isaí, pasan los años, Ángel, y pasan los años y la gente todavía sigue levantándose bajo estos falsos argumentos donde se dicen que no hay profetas, que no hay apóstoles, que no hay evangelistas. Hay otros que no creen en el ministerio tampoco evangelístico, según hay ramas o líneas, ¿verdad que sí?, de religiones donde tampoco creen en los evangelistas. Dice que los evangelistas también ya pasaron. Pero las escrituras nos dicen claro en Efesios 4:11, como tú lo acabas de leer, que aún nos constituyó. ¿Quién los constituyó? El hombre, el apóstol. Los constituyó el Señor Jesús, a unos apóstoles, a otros profetas, maestros, evangelistas y pastores, maestros. Entonces, hoy no sé qué puede aportar pues mi hermano Isaí ahí para que vamos entrando en el tema acerca de si existen o no existen los profetas. Bueno, la postura que postula que realmente no existen profetas, incluso hay unos que dicen que sí hay profetas y otros dicen que no hay profetas. La doctrina que dice que no hay profetas es la doctrina del sensacionismo. Ese es un tipo de teología que se enseña en varios institutos. Okay. Incluso hay institutos que enseñan la doctrina del sensacionismo, que dicen que tampoco hay dones. Y ellos se basan, si no me equivoco, en el 1 Corintios capítulo 13, donde habla acerca del amor. Y hay un último versículo que dice: pero los dones en la lengua cesarán. Mostrando que el amor siempre va a permanecer. Entonces, ellos agarran ese versículo para decir que los dones ya cesaron ya. Okay. Pero vemos que la palabra está en tiempo futuro, no en tiempo presente. Dice cesarán. Ahora, ¿cuándo van a cesar? Cuando venga Jesucristo, cuando venga Jesucristo en todo su reino. Ahí, en el reino de los cielos, nosotros no vamos a necesitar dones de nada, porque ahí va a estar todo. Entonces, esas personas, esos teólogos, cometen ese error de malinterpretar ese texto enseñando que los dones ya cesaron ya. Entonces, de ahí es donde parte toda la doctrina del sensacionismo, que dice y aplica y enseña que ya no existen profetas ya. Cosa que que contradice mucho la escritura, contradice prácticamente total, todo el Nuevo Testamento lo contradice, por simples textos que son sencillos de refutar como tal. Ok, bueno, yo también tengo algo que aportar allí, es que he aprendido algo tal vez en mi poco caminar sirviéndole a Dios en un ministerio, es que a todo lo que tú te niegas a recibir, también vas a tener muy poco provecho de eso. Es decir, si tú te atreves a criticar o a negar un ministerio o un don de sanidad o de milagros, es de suponerse que tal vez no recibas una sanidad o un milagro. O sea, a todo lo que tú le cierras la puerta va a ser más que imposible que la puerta se te pueda abrir para beneficiarte a ti. Entonces yo creo de manera particular que si tú te atreves a decir que no existen los profetas, o estas posturas dicen que no existen profetas o no existen dones de profecía, o Dios no puede hablar, entonces ¿cómo nosotros podemos dirigir una iglesia? Escuché a un hombre de Dios en las redes sociales donde se le acercó a un ministro de esto, ¿verdad?, que se mueve en digamos, don profético, ¿verdad?, que sí, en este ministerio, y le dijo: quiero darte una ofrenda. Y él le dijo: qué bueno, ¿por qué? Oye, sería increíble poder oír a Dios. Y el hombre le preguntó a él: ¿y qué haces tú? ¿A qué sirves a Dios? Le digo: yo soy pastor. Y dice: me parecería impresionante poder oírlo. Y el profeta le responde a él: para mí sería más impresionante dirigir una iglesia sin escuchar a Dios.
Entonces, muchas veces nos damos cuenta de que Dios nos habla de diferentes maneras, de diferentes formas. Sabemos que la profecía más exacta y la profecía más genuina es la que está en las Escrituras. De eso no hay duda. Pero nosotros tenemos que separar hoy en este tema que estamos hablando el don de profecía, ¿sí? Y el ministerio profético. Yo creo que todavía siguen vigentes los profetas. Para mi punto de vista, según la Escritura, todavía están vigentes. Cuando analizamos la Biblia, muchos refutan y dicen que no, porque los profetas llegaron hasta Juan. No sé si tú has escuchado de eso. Ajá, solo Es- un versículo que dijo Jesucristo. Eso Jesús dijo, los profetas llegaron hasta Juan, y ciertamente los profetas de la ley, los profetas de la dispensación, los que anunciaban a el Mesías, ¿verdad que sí? Llegaron hasta allí. Pero la Biblia más adelante nos demuestra sobre un profeta llamado Agabo, ¿verdad que sí? Que eso nos habla en Hechos capítulo 21 y nos enseña dónde Agabo aparece y dónde él puede hablar y le da palabras incluso hasta el apóstol Pablo. Entonces, no solo esto es con los profetas, Ángel, sino también con los apóstoles, aunque el tema específico es los profetas, quiero aprovecharlo. Yo no sé si recuerdan cuando se ahorca el apóstol Judas, las escrituras dicen que se ahorcó el apóstol Judas y cuando se ahorca quedaron 11. De esos 11 ahora, ellos hacen una reunión y comienzan a lanzar a suertes, ¿sí? El nombre de Matías y habían varios que estaban allí, digámoslo ahí, en ese concurso, no sé, en esa competición Sí, para porque ver iban a elegir el puesto que dejó Judas. exactamente. Entonces, el Espíritu Santo, yo dirigido, dice, el Espíritu Santo dijo que era Matías y Matías conforma el número 12. Entonces, si Matías conforma el número 12 de los apóstoles, hasta que ya no murieran todos, hasta ahí existían los apóstoles. Entonces, ¿por qué Jesús levanta a Pablo también? ¿Verdad que sí? Ya estaba el grupo Como de los apóstol 12 de los gentiles. como apóstol de los gentiles, el apóstol número 13. Entonces, si nosotros encerramos que el tiempo de los apóstoles pasó y el tiempo de los profetas pasaron, entonces, ¿cómo dejamos las escrituras cuando siguen hablando Lo de que pasa es esto, mira. También hay que entender qué tipo de apóstol y profeta ya no hay. esto? Ajá. Porque eso a veces también tiende a confundir mucho. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de apóstoles y profetas, por eso es que el versículo dice que está fundamentado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, si no me equivoco. Está fundamentado sobre el fundamento, edificado pues sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Hay un Ok. solo fundamento. Y sabemos que la piedra angular es Cristo, de ese fundamento, y el fundamento lo colocó Cristo, y arriba de ese fundamento está los apóstoles y profetas, Claro. que establecieron la doctrina, el fundamento de la iglesia. De ese tipo de profetas y apóstoles ya no existen ya. Ok. ¿Por qué? Porque ya no puede venir un supuesto apóstol, un supuesto Dios me dijo, porque se lo utiliza mucho para malinterpretar. Ujú. Dice, Dios me dijo esto, Dios me dijo esto, para manipular a la gente. Entonces, cuando Dios no dijo nada. Ok. Entonces, tenemos que entender que apóstoles y profetas que plantaron la doctrina, que colocaron el fundamento, ya no existen ya. Ok. ¿Por qué? Porque hay una sola doctrina, ya la doctrina está hecha completa. Ya no puede venir un apóstol o un supuesto profeta a decir que esta es una nueva doctrina, porque ya ese sería otro evangelio, cosa que Pablo dice Ujú. que no creamos. Yo quiero añadir una pregunta a eso, a esos argumentos que ustedes están allí hablando y esas explicaciones que de verdad están muy buenas. Pero quiero añadir una pregunta. Cualquiera de los dos me la puede responder. Lánzala. Vamos a ver. Suéltala ahí, suéltala. Dice aquí, ¿sigue Dios levantando hombres y mujeres con el oficio de profeta? ¿O hoy solo contamos con el don de profecía para la iglesia? Voy a arrancar yo primero. Bueno, juntándome ahorita con lo que dijo Isaías, es verdad. Los profetas de este tiempo creo que son diferentes a los profetas, o la asignación que ellos tenían es diferente. Pero yo sí creo que existe el oficio del profeta. O sea, para mí no ¿Usted pudieran... cree que sigue Dios Sí, levantando hombres y Sí, mujeres sí. con el oficio? Ahora, la cuestión está no para levantar una nueva doctrina, sino para confirmar el fundamento de la palabra. ¿Sí? O sea, yo creo que los profetas de hoy ya no están trayendo una nueva doctrina, sino que ellos mismos están confirmando la que ya está. O sea, si nosotros nos ponemos a dar cuenta, ¿quién anunció a Jesús? Los profetas. ¿Sí? Ahora nosotros esperamos que llegue nuestro rey, nuestro Señor, ¿sí? Así como dice la Escritura. Y no ha cesado esa misma asignación, aquellos que anuncian al Dios que viene. No, yo creo que por ahí estamos bien. Ahora, el don de profecía también está vigente, claro que sí, también existe. Ahora, yo creo que la asignación de un profeta hoy es muy diferente a la asignación de un don de profecía. Son dos cosas muy diferentes. Y voy a decir estas dos cosas tal vez para que todos los que nos escuchan entiendan. El don de profecía tiene limitaciones.
El don de profecía tiene ciertas limitaciones. La Escritura nos dice que la profecía viene para edificar, para consolar y para exhortar. Pero también nosotros tenemos que darnos cuenta que el ministerio profético o la asignación de un profeta va mucho más allá de esos tres niveles de edificación, de consolación y de exhortación. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Y lo que muchos se asustan hoy en día, que dicen, no, porque es que los profetas de hoy, hay muchos que se levantan y se dicen ser profetas cuando no lo son. La Biblia nos dice algo claro también, Isaí. Te voy a dejar una parte ahí. La otra cosa también es quién lo nombró profeta Ahí, y quién lo nombró apóstol. Ahí. Porque vemos organizaciones que están nombrando profetas y apóstoles a gente que no son llamados por Dios. Ajá. O sea, ¿cómo hacemos ahí? O sea, hay gente que tiene el llamado, pero la cuestión es quién lo elige, la organización o Dios. Porque los apóstoles del Antiguo Testamento los elegía solamente Dios. Eran gente que predicaban el evangelio del Señor, era gente que profetizaba, era gente que Dios lo utilizaba en su momento para dar un mensaje al pueblo. Entonces vemos gente que están, o pastores o organizaciones que están nombrando profetas y apóstoles a gente que no tienen el llamado. Entonces lo que hacen es manipular a la gente. Entonces el tipo de profeta y apóstol que existe hoy en día, muy bien lo dijo mi hermano, no es para plantar doctrina, sino para confirmar la que ya está. Así es. No, y en eso estoy de acuerdo. Incluso la Biblia dice que en los postreros tiempos vendrán falsos profetas. O sea, si nos dice que vienen falsos profetas es porque hay genuinos. O sea, cuando nos dicen que hay falsos profetas es porque hay genuinos. Ahora, ¿qué creo desde mi punto de vista en la interpretación de las escrituras? ¿Qué creo que debe hacer un profeta en este tiempo? Creo que un profeta activa personas. Creo que un profeta trae dirección de Dios para una congregación, para una ciudad, para un territorio. Estoy hablando según el orden de lo que tú acabas de decir de Dios, que sea llamado por Dios, que sea equipado por Dios, que sea confirmado también, ¿verdad que sí? Por hombres y mujeres de Dios sabios, ¿verdad que sí? Con buen testimonio, que vean el llamado verdadero en esa persona. ¿Por qué les digo esto? Porque yo he oído y he visto de personas que llegan a un lugar, a un territorio, que son llamados profetas del Señor y que traen cambios incluso a una ciudad entera. O sea, la palabra de esa persona puede trastumbar, yo digo que en el mundo espiritual y producir muchas cosas cuando es enviado por Dios. Pero tú ves ahora gente que te pone en el eslogan, ay, mira, me vas a invitar, sí, no me pongas más evangelista, ponme profeta ahí en el eslogan. Ellos mismos se nombran. Ajá, ellos Se autonombran profeta, eso está mal. Entonces salen en una campaña, una actividad, ¿verdad? Empiezan de una vez a llamar a la gente y así te dice el Señor y así te dice el Señor. Y eso no produce ningún tipo de cambio. También hay que entender esto, por ejemplo, a los que enseñan que dicen que no hay profetas, toman el versículo que usted explicó acerca de los profetas llegaron hasta Juan, que estoy de acuerdo con esa explicación. Y es que si los profetas llegaron hasta Juan, Jesucristo mismo no profetizó. Sí, Profetizó Mateo 24. Profetizó la caída del templo, la destrucción del templo, que fue en el año 70, con el año 70 después de Cristo, con el emperador Tito Vespasiano, que ahí también se cumple varias profecías acerca del libro de Daniel, acerca de la dominación desoladora. Eso fue en el 70 después de Cristo, con el emperador Tito Vespasiano. Cualquiera que lo puede buscar en YouTube, en Google, ahí va a encontrar esa historia. Jesucristo mismo profetizó, de falsos profetas también. Vemos las mujeres profetizas, también profetizaron. Vemos también muchos profetas acerca de compañeros de Pablo que también eran profetas. Vemos al mismo apóstol Juan profetizando el Apocalipsis. Entonces, ¿cómo es que habían llegado hasta Juan? ¿Cómo es eso? Entonces, en ese texto, esa gente que enseña que no hay profeta, tienen conflicto. Tienen problemas. ¿Por qué? Porque el apóstol Juan no fue después profetizó después que murió Juan el Bautista. Así es. Entonces, no ves que vemos una vez más versículos mal interpretados, mal enseñados. Así es. Y yo quiero también agregar algo a la diferencia que tú dijiste entre el don y el oficio del profeta. Si quieren, podamos leer Hechos capítulo 21. Yo lo tengo por acá, Hechos capítulo 21. Podemos también darnos cuenta de lo que dice la palabra del Señor. Es importantísimo esto. Y creo que lo hablé con ustedes fuera de cámara hace como unos días acerca de la diferencia entre el don y el oficio o la asignación de un profeta, ese ministerio. La Biblia dice en Hechos capítulo 21, verso 8, dice, al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Dice la palabra que profetizaban. Escuchen esto. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Miren cómo la misma escritura, ¿verdad que sí? Hace diferencia
entre unas jóvenes que profetizaban, ¿verdad que sí? Y un profeta de oficio. ¿Cómo la Biblia lo separó? Estas muchachas profetizan, pero este es un profeta. ¿Se dieron cuenta? Entonces, yo he analizado algunos textos de las Escrituras. Mira lo que pasó. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Gabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo, atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Ahora miren esto. El profeta Gabo usó unas palabras muy poderosas y dijo: así ha dicho el Espíritu Santo. O sea, está hablando en un tiempo presente, no se quedó hasta ahí, eso no terminó para nada, se había roto. Entonces yo digo, Buenas, ¿cómo están ustedes? estamos buenas. Muy bien. ¿Están en mi directo? Ajá. O sea, que me están grabando. Ajá, Sí. Bueno, yo soy un hombre, ¿cómo que se llama eso? Mundano. ajá. Y como estamos en vivo, saludos pues. Saludos a los que andan como yo, sin vergüenza y, bueno, no voy a decir malas palabras. ¿Y qué le recomienda a esa persona como yo, pues? ¿Qué le ve? No, que Jesús tiene una oportunidad para tu vida, que él Exactamente, todavía sigue con los brazos abiertos. exactamente. Yo se lo dije hace rato a uno, que viene quejándose. Tenemos problemas en la vida, pero Dios lo soluciona. Así Amén. es, así es. Amén. No, y que el Señor le bendiga. ¿Será que podemos orar por usted? Claro, ¿y cuál es el problema? Pues? Ah, bueno, vamos a orar por ¿Y en mi él. directo? Sí, vamos a orar por Dele usted. plomo. Vamos a orar. Padre, en el nombre Padre, de en el Jesús, nombre de Señor, en Jesús, esta Padre, tarde, Señor, ponemos Padre delante de Santo ti de este Dios, hombre, Señor. Señor. Te Padre, pedimos, clamamos, Padre de la Señor, gloria, por Señor, este que seas tú hombre, ayudándole en sus Padre, problemas, ayúdale, Señor. Dios mío, Te Señor. pedimos, Padre, Padre, que al seas tú entender, tocando Dios su mío, que tú corazón, eres la Señor, y solución, Señor, convenciendo, que tú eres Padre, el camino, que tú la eres el verdad camino, la verdad y la vida, Dios Señor. mío, Tú puedes Señor, hacer al la entender tu obra, Señor, en la palabra, vida de Señor, él. Y te puedes pedimos, hacer la Padre de obra la en su gloria, que vida, lo Señor. encamines, En Señor, el a tu nombre camino poderoso de bendito y Jesús, poderoso, Santo, Señor. Señor, Gracias, transforma Señor al Jesucristo, Espíritu por su Santo vida. de Dios, Te Señor. pedimos por él y todos los Gracias, que Señor. andan, Señor, así como lo dijo como él. Aleluya, Tú tienes Señor. una oportunidad Gloria a para Dios. ellos, Señor. Santo Gracias eres. te damos por su vida. Gracias, En el Padre. nombre de Jesús. Amén, amén, así es. Bueno, me voy más refortalecido. Así es. Gracias, compadre. Dios me le bendiga, Dios me le bendiga. Mira, parece mentira, uno siente un poquito alivio. Así es. Y Es como el tú Señor. dijiste, igual que yo, andan mucho, que le llegue a ellos también. Así es, Amén. así Porque es. Dios sabe lo que estamos haciendo aquí. ¿Verdad? Así es. Bueno, Exacto. muchachos, Dios me la bendiga, no se preocupe. disculpe. Bueno, aquí les quiero decir algo rapidito para terminar mi idea aquí con referente al don y al oficio. Es que esas muchachas profetizaban, el Espíritu Santo pudo haberles revelado a ellas, ¿sí?, lo que iba a pasar con Pablo, pero no se lo reveló al don, se lo reveló al oficio. ¿Sí me entienden eso? O sea, no lo tomó por un don. Ellas le pudieron haber dicho lo que el profeta Gabo le iba a decir también a ellos, pero Dios usó al que tenía el oficio, no usó al que tenía el don. O sea, que el tú profetizar, por ejemplo, el don de ciencia, el tú profetizar no te hace ser profeta de oficio. No, no. El profetizar no te hace profeta de oficio, porque entonces yo diría que yo tal vez soy un profeta de oficio, porque yo profetizo y ustedes creo que lo han notado, yo he profetizado. Eso no quiere decir que yo soy un profeta, soy un pastor, sí, que tiene un don de profecía, pero yo no puedo decir ahora que yo tengo un oficio profético porque yo profetizo. Eso es el don de profecía, sí, que como les dije hace un momento, camina o tiene 3 dimensiones o 3 niveles, que es el edificar, consolar y exhortar. Pero yo no pudiera decir que Dios me mandó a mí a Perú a profetizarle, irme a Perú y a cambiar de nación, porque yo creo que un profeta es alguien que está en todo el mundo. Si tú en las escrituras dice que llamó a Isaías profeta a las naciones, o llamó a Ezequiel profeta a las naciones, y le dijo a las naciones. Creo que la asignación de un profeta no es territorial, sino que es mundial. O sea, hay profetas de profetas que andan moviéndose por todos lados. Yo digo que una cosa es tener el don de profecía y ser profeta, es otra cosa también. Okay. O sea, el que tiene el oficio de ser de profeta y el que tiene el don de profecía, que es muy diferente. Bueno, Lo que pasa es que entonces, tenemos que tener cuidado también, porque hoy en día hay muchos vagabundos por ahí sin vergüenza que andan profetizando cosas que no son. Incluso, pues según la IA, dice que hay profetas de TikTok, que andan profetizando. Así es, así O sea, es. son influencias para agarrar influencia, para agarrar comunidad, gente, cosas. Entonces andan profetizando, diciendo cosas que no son. Y yo creo que con eso hay que tener cuidado con esas personas. Eso se está metiendo mucho en la iglesia hoy en día. claro, eso profetizan, Claro. mándame una galaxia, mándame un león. Eso es lo que profetizan. Eso así mismo es. como decía el pastor Vigilio Cuica, profeta de agua dulce.
Porque en TikTok, usted se mete en TikTok, usted es poco de profeta y supuestamente está poco profetizando a la gente, no, pero lo que le mandan Galaxy, lo que le mandan Leones, Sí, esos son los nuevos profetas de Sí, ahorita. es que hay Entonces, gente que, porque tienen el don de profecía, Dios lo está usando en el don de profecía, ya se creen profeta, ya no, póngame Ajá. profeta allí, como usted está diciendo, eso no es así. No, bueno, Yo creo que hay entonces, que tener cuidado con esa gente. entonces este es un trabajo para, bueno, para esos maestros que dicen que no hay profeta, ¿verdad que sí? Le dan Sí. un buen trabajito. no, No, y ahí yo creo que esto hay que decírselo a la gente. Así que, señores, tengan cuidado. Hay muchos vagabundos Muchísimo. por ahí, sin vergüenza, que andan profetizando Profetas cosas que de no Facebook. son. ¿Ah? Profetas eso que de embuste, porque son de embuste. Yo vi un Se profeta nombran profetas en porque Facebook profetizando y diciendo, porque o el don de profecía, vamos a ponerlo así, diciéndole, tú mujer, tú tienes 3 hijos, 2 hijos están en la cárcel, No, unos hijos no sé qué, y cuando le preguntan a la mujer dicen, no, mis hijos están en la cárcel, en la televisión. ¿Viste? ¿No ves que queda en ridículo el Sí, evangelio sí. ahí? Queda en Otra- ridículo lo que se hacen llamar profeta. Otra cosa también es que yo le digo, muchachos, ustedes se han dado cuenta de eso. Hay una diferencia entre los dones. Lo que pasa es que la gente hoy tampoco tiene como que ese conocimiento acerca de los dones. Y yo, como te dije hace un rato cuando veníamos de allá de la casa, mira, se me hace difícil poder tomar como enseñanza de alguien una doctrina o una supuesta revelación de algo que ellos ni siquiera les ha ocurrido. ¿Cómo me va a explicar a alguien que es un don de ciencia si no lo tiene? Eso solamente lo puede enseñar a alguien que lo maneja, que se mueve en ese don. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre el don de No, pero ciencia? yo te puedo explicar cuál es el don de ciencia. Tú me puedes decir, pero no sabe cómo se usa, cómo se mueve, porque tal vez no ha llegado a ti. tenido la experiencia. No, por ejemplo, el que tú acabas de decir, don de ciencia, o la palabra de conocimiento, como especialmente lo habla la escritura, es esta. Ella se mueve en 2 ámbitos, pasado y presente, más nada. La palabra de conocimiento, la palabra de ciencia se mueve en pasado y en presente. Ella no te va a revelar más nada sino tu presente o tu pasado. Escúchame, ¿cuándo es profecía? Cuando está hablando a futuro. Entonces mira lo que hace la palabra de ciencia. La palabra de ciencia embellece o aumenta tu fe para que cuando venga la palabra de profecía, tú digas, oye, Dios me está hablando a mí. Porque Dios de repente te llamó y te dijo, mira, Isaí, para que tú veas que soy yo. Te empieza a decir, tú tienes tantos años, tu cédula es esta, a ti te está sucediendo esto. Y tú dices, sí, wow, sí. Es más, estás pensando en esto, le oraste anoche a Dios esto y más nadie lo sabe. Y tú dices, Dios mío, sí. Cuando viene la palabra de profecía, ya tu fe está fuerte y tú dices, Dios me está hablando. Y tú recibes la palabra profética. Pero lo que pasa es que hoy también hay un error, que hay evangelistas con un don de ciencia y entonces Dios no está hablando, sino que te está revelando algo que está pasando en el presente. Por ejemplo, aquí hay una persona que tiene un dolor en una pierna derecha. Pasó la persona y dijo, wow, qué tremendo profeta. Eso no es un profeta, mi hermano. Eso es una persona con un don de palabra de ciencia que está revelando el presente de una persona. Entonces, esas son una de las grandes Ahí confusiones. entraríamos en el tema de los brujos, porque los brujos también te dicen la vida tuya. También. ¿Sí? ¿Verdad que sí? Sí, sí. Entonces, ellos tienen el don de ciencia. Tienen el don de ciencia. Les quiero explicar. Puede ocurrir que ellos tengan un don. Escúcheme, porque la Biblia dice que le dieron dones también a los impíos, no le dieron nada más dones a los cristianos. Porque pues, ahí entramos en las brujas que creo que fue Pedro, Pablo, que le reprendió el espíritu de qué, Pablo, de adivinación. adivinación. Entonces ahí entraríamos que los brujos tienen espíritu o don de ciencia también. Y el diablo lo utiliza para ello. También hay una cosa que está pasando, que es que hay demonios, sí, acuérdense, son asignaciones, demonios que están con esas personas y le puede decir lo que está sucediendo en un territorio. ¿Sí ves? Cuando ellos entraron a ese territorio, los demonios reconocían que Pablo era un siervo de Dios y le dijeron a la muchacha, oye, es un siervo de Dios. Cuando Pablo reprendió al espíritu de adivinación que estaba en esa muchacha, se le acabó todo. Entonces, aquí también nosotros tenemos que tomar esto en cuenta. Cuando es Dios, su presencia respalda siempre las cosas. Entonces, por eso yo les digo ahorita, miren, una de las cosas que yo quería cuando estábamos organizando este podcast es que la gente entendiera que sí están vigentes los profetas, que sí está vigente el don de profecía. Amén. Y que hay personas que quizás ahí estén castrando, escúcheme bien esto, estén castrando una generación completa que Dios quiera levantar, tal vez como lo dijo el apóstol Pedro, y en los postreros días se levantará o se derramará, mejor dicho, el Espíritu Santo sobre toda carne, y van a profetizar los ancianos, los niños, los jóvenes. Estoy parafraseando a lo que dice. Entonces, la palabra que siempre quedó allí en las escrituras fue lo que dio el apóstol Pedro. Él se levantó, ¿verdad que sí? En el tiempo del Pentecostés dijo, esto no es más que el Espíritu Santo derramándose sobre toda carne. Van a haber gente que va a profetizar, gente que va a ver visiones, ancianos que tendrán sueños, y sobre los siervos y las siervas vendrán estas señales. Entonces nosotros tenemos que saber que esa palabra todavía está vigente. Yo creo, Isaí, que Claro. tú como maestro debes
confirmar esto, esa palabra no ha muerto, esa palabra. Claro, Bueno, porque- pero usted es profeta. No, Claro, porque es ¿Usted que no es mira, profeta, pastor? no, porque profetiza no. Tiene el don de profecía. Claro, yo considero tener un don de profecía, pero ser un profeta de asignación no. No, pero parece un profeta. ¿Cómo habla? escucha, el apóstol Pedro dijo eso mostrando que ahí se estaba cumpliendo a Joel, la profecía de Joel se estaba cumpliendo en ese momento, pero vemos que también se siguió cumpliendo continuamente hasta el día de hoy, se está cumpliendo esa palabra. Así es. Que los jóvenes profetizarán, los jóvenes soñarán sueños. Esa profecía se sigue cumpliendo el paso mientras que Dios y se convoca el nombre del Señor, esa profecía se va a cumplir siempre y cuando sea Dios. Exactamente. No, yo estoy de acuerdo con eso. Y eso también es de aclarar también, porque mira, Ángel, porque hay gente que no entiende, si lo hablamos quizás con un concepto un poco más profundo, el espíritu que se está derramando sobre el Pentecostés, sabemos que es el Espíritu Santo, pero nos está hablando de algo profético, nos está hablando de un derramar que la gente está negando ahora. El apóstol Pedro se levantó ese día, la gente dijo, están borrachos, esa gente está loca, esa gente tiene problemas, y el apóstol Pedro se levantó y dijo, no, esta gente no está borracha ni está loca, esto es la profecía de Joel, que en los postreros días se derramará el Espíritu Santo sobre toda carne. Si seguimos bajo esa misma dispensación, para los que dicen dispensación, si seguimos bajo ese mismo periodo del Espíritu Santo, eso tiene que seguir ocurriendo, eso tiene que seguir pasando. No, y sigue ocurriendo, aunque nosotros no estamos camuflajeando o estamos diciendo que todos los profetas son verdaderos, porque sí hay profetas que son falsos, pero Hay que tener no cuidado. podemos negar que hay profetas verdaderos. Ujú. Entonces, ese es un conflicto que nosotros aquí le presentamos a esas personas que enseñan que no hay profetas, Sí, porque lo porque que pasa esa es que palabra hay se gente- sigue cumpliendo. Ujú. Hay gente que dice que no hay profeta porque como ven mucha gente Ajá, mucha gente que son está- falsos, ajá. que son falsos, dicen que no hay profeta, pero es que sí hay profeta. Claro, En claro. realidad sí hay, todavía sigue habiendo profetas verdaderos. Ujú. Lo que hay que tener es cuidado con los que no son verdaderos, los que son falsos, lo que habla la Biblia. Búscame Hebreo 1 ahí, Hebreo Hebreo capítulo 1. 1, que ese es un versículo también que también lo utilizan ellos, para decir que ya no hay profeta ya. Mientras que Ángel está buscando ese verso ahí, yo también quiero aportar también más al tema acerca de lo profético, ¿no? Como dijimos hace un momento, creemos que hay profetas, pero hay pocos profetas de oficio, hay pocos. Yo creo que no es tanta la cantidad como lo que se habla ahora desde nuestra humildad. Decimos eso, que creemos que no hay ¿Hebreo qué? tantos profetas Uno. como ahora. Hebreos capítulo 1. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas. Y sigue él, Sigue diciendo, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. entonces ese versículo lo utilizan ellos para decir que ya no hay profeta ya, cosa que no dice el versículo. No lo dice el versículo, que en estos tiempos nos ha hablado a través del Hijo, así que ya no hay profeta. No dice eso. Dice que en estos tiempos nos ha hablado a través del oído del testimonio. O sea, el testimonio, cuando Cristo se encarnó, él hizo cumplir toda, casi la mayoría de la profecía, toda la profecía, la mayoría de la profecía que dijo el profeta Isaías y los otros profetas acerca del Mesías. Le habló acerca del Hijo y nos está hablando acerca del Hijo, pero ese versículo no quiere decir que ya no hay profeta ya. Ese versículo no quiere decir que ya le habla solamente por su Hijo y ya no hay profeta ya. No, simplemente debemos saber que los profetas hablan y confirman lo que habló Jesucristo, lo que habló el Hijo. Exactamente. Y también hay otra cosa. En la escritura dice que si nosotros estamos edificando, Ángel, estamos edificando, necesitamos los planos. Los planos que ya están. ¿Sí? Necesitamos los diseños para este tiempo que ya están. Nadie los está colocando nuevos. Son diseños que Dios tiene y para nadie es un secreto que estamos en un tiempo de reforma. Estamos en un tiempo de reforma. ¿Cuál reforma si ya todo está hecho? Sí, todo está hecho, pero estamos viviendo los mismos tiempos o las mismas manifestaciones de los tiempos de la primera iglesia. No, y yo creo que eso no era nada más para la primera iglesia. Yo creo que eso sigue siendo para toda su iglesia, pero estamos viviendo tiempos ahorita de falta de conocimiento, falsos argumentos, falsos maestros, falsos profetas, como estamos hablando, falsos apóstoles, que están colocando o manipulando la misma palabra del Señor para que la gente lo siga a ellos y no siga a Jesús. Esa es una de las cosas que veo. Entonces, Ahora, vamos a cerrar esto aquí, este tema aquí. Vamos a darle aclaratoria a esto. Si hay profeta o no hay profeta actualmente. Para toda aquella gente que nos está viendo de México, de aquí mismo de Venezuela, de Estados Unidos, toda esa gente, la comunidad de Crudo y Santo, debe de saber. Hoy vamos a aclarar eso y vamos a cerrar con eso.
Amén. Vamos a decirle y aclararle a aquella persona que cree que no hay profeta, que cree que sí hay profeta. Oye, tiene esa duda allí, pastor. No, Vamos a aclarar o eso. sea, por sí, favor. vamos a dejar eso a la gente, porque es que mira, la gente mismo va a pesar los argumentos. Ujú. Que la gente Eso. diga, vaya usted en su casa y estudie. A la gente que dicen que no hay profeta y estudie los argumentos que se han dado aquí y las refutaciones que se han dado, los versículos que ellos utilizan, y usted se da cuenta si hay profeta o no hay profeta. Claro. Así es, así es. Hay una palabra en el griego que me gusta mucho que se llama logos, no sé, creo que Palabra, ajá. que es la palabra completa del Señor. Yo la llevo en mi interpretación, que es la Biblia, la profecía más genuina, la palabra, el que tiene todo ahí, ¿verdad? Digamos, el logos es como el océano, ¿no? Está lleno de palabras, llenos de versos, ¿sí? Pero hay una palabra también que se usa, ¿sí? Que es rema, ¿sí? Esa palabra rema es un poco más específica. Y imagínate tú que nosotros andemos por un barco, estamos los tres en un crucero, vamos los cuatro con el que Amén. está grabando, ¿verdad? Nos vamos los cuatro en un crucero y está el océano completo, está el logos completo, la palabra en el océano. Si nosotros necesitamos agua en ese momento, ¿verdad que sí? Lo que nosotros podemos hacer para recolectar de esa agua es enviar quizás una cubeta, un tobo, lanzamos el tobo, lo llenamos de agua y lo subimos. A eso yo llamo la palabra rema. Cuando la gente dice no hay profeta, la profecía es la Biblia, necesitamos palabra específica para el momento específico. Si nosotros decimos que no hay profecía, ¿sí? O que no hay un rema para este tiempo, entonces, ¿qué predican los evangelistas para el tiempo donde ellos están? Porque ellos tienen que ponerse a orar antes de dar una palabra. Porque ellos mismos dicen ahí los pastores, tengo que orar para que Dios me dé el mensaje. Se supone que hay una palabra rema, una palabra específica que Dios quiere hablarle a su congregación, a su comunidad, a su país, independientemente de donde sea. Entonces, yo cierro con esto. Para mí, sí existen los profetas. Para mí, sí está el don de profecía activo. Las escrituras lo sigue confirmando. Y pueden seguir leyendo el libro de Hechos y pueden seguir más adelante. El apóstol Pablo nos deja hasta el protocolo. Si se hay entre ustedes profetas, levántese 1 y 2 y nos deja un protocolo de qué tenemos que hacer cuando hay palabra profética y profetas en la iglesia. No sé, mi hermano Isaí lo dejo para Oye, el que pastor cierre. está soltando el rema. No, ya todo está dicho. Él no es profeta, él no es profeta. No, lo que pasa es que ser profeta es una responsabilidad muy grande. Eso Pues es es que un ser profeta compromiso. verdadero, esa No persona todo está el hablando, mundo es escuche, profeta. esa persona está hablando directamente de Dios. Ujú. ¿Sí me entiendes? Él está, La incluso, voz de me Dios atrevo a aquí en decir la esto, el ministerio que se lo puede tener una mujer es el de profecía, porque ella no está hablando de su autoridad propia, sino de la autoridad de Dios. Al menos el pastor sí. Por eso es que, claro, eso es un conflicto grande, si hay pastora o no hay pastora. Sí, es verdad. Entonces, Ay, a- ese Vamos a tema. dejar, se le damos para otro ese tema. es otro tema. Entonces, Ese es el otro tema. esa es mi postura. La mujer puede ser profetisa, Están fluyendo los puede remas ser hoy. profetisa. Sí, sí, sí. Bueno, cerramos, Ángel, cerramos Sí. con Salude nuestro allá a canal. la audiencia. Bueno, bendecimos a toda la audiencia. Te pedimos que detalles muy bien, escuches este podcast. Creemos que tú eres una persona con mucha sabiduría y que te vas a dar cuenta que si en este tiempo hay o no hay profetas. Así que el Señor te bendiga y te guarde. Una vez más, todo el canal y la producción de Crudo y Santo te bendice. Crudo Amén. y santo, señores, esto. Así que Dios te bendiga.